Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Amados, la porción bíblica de estudio en este día se encuentra en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 18. Jueces 18, leemos desde el versículo 7 hasta el 10. Y dice lo siguiente. Entonces, aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y en Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la palabra. Esto es un incidente muy curioso, muy raro, y posiblemente ustedes pensarán que yo voy a hablar de poseer la heredad y de otras cosas, pero no es eso, no es de eso que voy a hablar. Fíjense ustedes acá que cuando Josué estaba distribuyendo la tierra de Canaán, por suerte, dio a cada familia de Israel, a cada tribu, le repartió la tierra que Dios quiso darle a cada tribu. Aquí en la narración dice que los hijos de Dan no habían poseído su heredad. Dice versículo 1, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Entonces, dice ahí que mandaron a unos hombres a que fueran a explorar la tierra, como a espiar la tierra, a ver si había un territorio desocupado, y estos hombres salieron y encontraron aquí a esta región, a esta ciudad llamada Lais. Pueden mirar conmigo también el versículo 27, dice, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo, confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-reot. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Así que estos 5 espías fueron a dar la noticia a sus hermanos y también les dieron palabra de ánimo y los desafiaron. ¿Qué van a hacer ustedes? Levántense, no sean perezosos. Vamos
a conquistar. Hemos encontrado una tierra que es buena, que es espaciosa, y los moradores allí están ociosos, tranquilos, reposados, no tienen negocio con nadie. Así que son presas muy fáciles para nosotros conquistar. Ese fue el informe de estos 5, creo que eran 5 espías que fueron a explorar la tierra. Y ahí de esta ciudad la Biblia dice cosas muy interesantes que queremos estudiar porque hay una enseñanza aquí para nosotros. La palabra lais significa león. ¿Qué significa lais? León. Ahora ustedes entienden por qué estaban confiados y por qué estaban tranquilos. Ustedes saben todos lo que es un león. Que el león es un animal temible. Y debido a que él sabe que se le teme y sabe lo que es fuerte y que es temible, el león siempre está tranquilo, o casi siempre está tranquilo. Que no nos encontremos con un león hambriento. Cuando un león está satisfecho, ha comido, generalmente ellos duermen sus siestecitas. Y usted los puede hasta acariciar cuando están llenos, porque no se molestan, están tranquilos. Y usted ve que abren la boca, con el rabo, se sacudan las moscas. Y la ciudad de Lais, que significa león, tiene las características de un león. Ahí dice, de esa ciudad, que estaban seguros. ¿Cómo se siente un león? Seguro. Y dice que por estar el león seguro, es ocioso. Está tranquilo allá. Como un holgazán, sentadito allí, porque la seguridad lo lleva a eso. La seguridad trae esa tendencia de uno estar tranquilo. Y aquí dice que esta ciudad llamada León, los habitantes estaban seguros, ociosos y confiados, como leones. Y quiero que ustedes vean las características de esta ciudad, lo que dice la Biblia acerca de esta ciudad. Dice que sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Por algo nadie los molestaba a ellos. Nadie se metía con ellos, pues eran leones. Si era de acuerdo a su nombre. En aquellos días, donde los conquistadores andaban como leones rugientes buscando a quien devorar. Hay de las ciudades pequeñas en aquellos días que no tenían muro, que no tenían un ejército fuerte, porque siempre ha sido la ley del hombre que el grande subyuga al pequeño. Hoy es así, pero en aquel tiempo era peor. Hoy por lo menos los países se independizan, están las Naciones Unidas que respetan la independencia de un país pequeño, pero en aquellos días eso de respeto a un país pequeño, eso no existía. Los países fuertes querían ser imperios. Así que si esta ciudad Lais estaba tan tranquila, con ese nombre León, era por algo. Y ahí dice, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. ¿Por qué no los perturbaban a estos habitantes de Lais? Yo me imagino que eran porque eran leones, eran fuertes. Miren ustedes lo que dice aquí. Aunque tenían las costumbres de los sidonios, los sidonios eran los fenicios, fueron los primeros navegantes del mundo antiguo, eran comerciantes, exploraron los mares. Así que, si eran comerciantes, Tiro y Sidón eran dos ciudades riquísimas en la costa del Mediterráneo.
Entonces, si tenían la costumbre de los sidonios, posiblemente se habían enriquecido, pero estaban lejos de los sidonios. Tenían la costumbre de ellos, pero estaban lejos de ellos. Y dice ahí en el versículo 7 que no tenían negocios con nadie. Vamos a analizar eso después, porque como una ciudad puede ser fuerte, rica, sin tener negocio con nadie, ni relación con nadie. Eso no se entiende. Antes, esta ciudad Lais se llamaba Gesem. Yo quiero que usted le ponga algo a la Biblia. Por favor, póngale algo. Yo le voy a poner aquí esto. Y venga a Josué 19:47. Dice aquí, hablando de Dan. ¿Lo tiene? Josué 19:47 dice, y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Gesem, y tomándolo la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Gesem Dan, del nombre de Dan, su padre. Era la misma ciudad, Lais, la misma ciudad. Pasen ahora a donde estamos. Esa ciudad, cuando la conquistaron, le pusieron el nombre de Dan. Eso fue lo que leímos nosotros en los versículos después del 27, que ellos le pusieron el nombre de Dan. ¿Ok? Eso lo leímos. Muy bien. Esta palabra Gesem significa piedra preciosa. Significa gema. Piedra preciosa. Así que anoten ustedes los dos nombres de esta ciudad. Gema, piedra preciosa, significa que era valiosa. Y león, fuerte, temible. Eso explica lo que dice de esta ciudad. Estaban seguros, estaban ociosos, estaban confiados, nadie los perturbaba, no tenían negocios con nadie. Escuchen las características de esta ciudad. En el versículo 10 dice que era una tierra muy espaciosa. ¿Cómo era la tierra? Espaciosa. Y además de ser espaciosa, mire lo que dice. Dice, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Roob, que significa casa de lugar espacioso. No solamente estaba en un lugar espacioso, sino que había un valle en esa ciudad llamada Bet Roob. Recuerden ustedes la palabra Rehoboth, que significa lugar espacioso. Esa es la raíz. Bet es casa, como Belén, Betesda. Bet es casa en hebreo. Y Roob significa espacioso. Es como casa espaciosa. Imagínense ustedes, estaban en ese valle hermoso, precioso, espacioso, y como lo describe, era una ciudad espaciosa. El versículo 9 dice, porque hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Diga, espaciosa, buena, rica, fuerte, temible. La pregunta es, ¿cómo es posible? Una cosa que dice acá es que ellos no tenían gobierno. Miren ustedes lo que dice. Leamos otra vez, el 7. Entonces, dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, confiado, conforme a la costumbre de los sidonios, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese reino,
no había quien poseyese el reino, significa no había quien se ocupara del gobierno. Ahora, quiero que ustedes, aquí hay cosas que son irreconciliables. ¿Cómo una ciudad puede estar segura, ociosa, sin gobierno, sin negocio con nadie, sin relación con nadie, diríamos aislada, lejos de todo el mundo y sin gobierno? Cuando estudiamos la historia de los pueblos, hay algo que se aprende en la historia. Generalmente, las naciones que conocemos hoy, o los imperios de la antigüedad, eran provincias independientes. Pensemos en Grecia, por ejemplo. Grecia era un conjunto de pueblos independientes. Estaban los atenienses, los espartanos y otros pueblos. Formaban lo que era Grecia. Eran la misma raza, pero cada ciudad era independiente, por eso eran débiles. Viene Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, y comienza a unificar los estados griegos. Y con Alejandro, entonces se unieron. Él logró unir a todas esas ciudades independientes y se formó el gran imperio. Por eso pelean contra los persas y vencen y se apoderaron del mundo. Y es algo elemental en la historia, que las naciones que pudieron tener un gobierno central y que pudieron unificar las provincias, llegaron a ser fuertes. Pasó con todos los imperios. Ahora sucede que esta ciudad, esta Lais, era independiente. Era independiente, estaba lejos, no tenían gobierno y no tenían relación con nadie. Sin embargo, era rica, era fuerte. Si seguimos las características, estaba confiada, estaba ociosa. Y yo pregunto, yo me hice una pregunta aquí, ¿cómo llegaron a ser prósperos sin gobierno, sin relaciones y sin negocio con nadie? Hoy se sabe que es imposible que un país pueda subsistir y ser rico si no tiene negocio con ninguna nación. No hay tal cosa como que una nación sea rica si no tiene negocio con nadie. Nunca se ha dado eso, que yo sepa en la historia. Es muy extraño. Todos sabemos la importancia que es, porque ningún país tiene todos los recursos y es necesario el negocio y las relaciones con otras naciones. ¿Cómo esta nación podía ser rica, buena, próspera, fuerte, temible, sin gobierno, sin comercio con nadie y sin relación con nadie? Yo respondo la pregunta basada en la narración bíblica. Solo hay una respuesta: sus recursos naturales, su buena tierra, su amplitud, todo les favorecía. Su seguridad, escribo, su ociosidad e indolencia estaban basadas en sus recursos y en su prosperidad. Por eso creían que no necesitaban a nadie. ¿Saben lo que yo aprendo? Que escuchen este pensamiento, sencillo, pero échenle mano. Lo que constituía su fortaleza llegó a convertirse en su debilidad. ¿Qué fue lo que debilitó a Sansón? La misma unción. ¿Por qué? Bueno, porque confió en ella y no confió en Dios.
y la mal usó. Recuerdan a Sansón allí: si tú me amarras con 7 casi de esta manera, yo me voy a debilitar. Y después bromeaba con Dalila. Sansón, los filisteos sobre ti. Y se reía. Y Dalila le decía: tú no me amas. Y volvía de nuevo: si tú me amarras de esta manera, me voy a debilitar. Y después que lo amarraban así, decía: Sansón, los filisteos sobre ti. ¡Buah! Y se reía Sansón. Y la palabra Dalila significa debilidad, languidez, algo sin fuerza, significa Dalila. Y Dalila, que significa debilidad, debilitó al fuerte. Y lo que constituía la fuerza se volvió la debilidad. Porque Sansón confiaba en su fuerza y la mal usó. Esto es una tendencia humana. Si soy rico, soy prepotente. Creo que los demás me tienen que servir, que yo no necesito a nadie, humillo a los demás, me aíslo de los demás. Si tengo poder, sucede lo mismo. Si tengo prosperidad, lo mismo. Es tendencia humana aislarme y creer que no necesito a los demás porque los demás son débiles, son pobres, dependen de mí, yo soy más que ellos, yo tengo más que ellos. Eso sucede en lo humano y sucede también en lo espiritual. Ya le puse el ejemplo de Sansón. Sucede hoy. Y es un peligro al cual estamos expuestos los cristianos, que vivimos compitiendo los unos con los otros. Hay una gran competencia en el mundo cristiano. Te prende, usted anda buscando el internet, todo el mundo anda por proyectarse. Y proyectar mis logros, y se ven los grandes imperios religiosos y sus grandes logros. Y los grandes están usando están colonizando. Andan por el mundo entero tirándole el manto de Drácula a las iglesias pequeñas y anexándolas a sus imperios religiosos. ¿Cuál es el manto de Drácula? Que Drácula te tire el manto y luego te chupa la sangre. Mándame los diezmos, mándame las ofrendas. Tengo una campaña, me tienes que apoyar, sométete a mi constitución. Y ya no están interesados en ayudar a las iglesias, ministrarles, sino en anexarlas, en colonizarlas. Yo recuerdo cuando comenzaba este ministerio, me llamó uno de esos apóstoles, yo era apenas comenzaba, tenía años en el ministerio, pero en otra denominación. Y entonces yo estaba comenzando y él me llamó y dice: yo soy el apóstol fulano. Te estoy llamando de parte de fulano que te conoce. Yo: sí, yo lo conozco. Yo quiero ir a tu iglesia, estoy aquí en la ciudad y quiero ir y quiero estar en esta fecha. Y yo le digo: hermano, perdóname, pero yo no me muevo de esa manera. Primeramente, no me muevo de esa manera, yo no te conozco. El púlpito acá es para aquel que Dios envíe. Y yo no me muevo así. Así que tú me perdonas, eso no es así. Me dice: es que tú no me vas a bendecir a mí, yo te voy a bendecir a ti. Y yo le dije: hermano, perdóname, pero yo no quiero que tú me bendigas. ¿Creen ustedes que es yo no le estoy exagerando, es una manera de presentar una credencial? Yo soy el apóstol fulano, yo vengo a bendecir. Me quiso decir lo que te vas a perder si no vas a llegar a tu iglesia. Es tener el espíritu de lais, seguro, ocioso y prepotente. Yo no sé quién lo hizo apóstol. De hecho, no
No lo escuché más después de saber. No sé lo que pasó con esa estrella. Si se estrelló o era fugaz. Pero todo aquel que tenga el espíritu de Lais, que son los leones, los fieros, los temibles, los que rugen y todos tienen que correr, los que son lesem, las piedras preciosas, que no tienen negocio con nadie. Y si tienen una relación es, yo soy tu apóstol, yo soy tu cobertura, yo te tiro el manto. Si tú te sometes a mí, yo sí te asisto, yo sí te hago, yo sí te doy, pero tú me mandas. Y eso ha creado un complejo en las iglesias pequeñas, en los pastores. La pregunta más temible para un pastor cuando hay reunión de pastores es, ¿dónde tú pastoreas? En tal iglesia. ¿Cuántos miembros tú tienes? Se salva el que tiene 50, porque dice 50. O sea, no se cuentan. Porque de acuerdo a lo que tú digas, el número depende cómo te trate. Tengo 1300. Hermano, mira, aquí tiene mi tarjetita, yo soy el apóstol fulano. Pero tú le dices, no, yo lo que tengo son 60 personas. Ah, bueno, que Dios te bendiga, vamos a seguir orando por ti. Te da la espalda y sigue por ahí. Pero está el espíritu de Lais. Ahí son espaciosos, son prósperos, son ricos, pero no tienen negocio con nadie, son llaneros solitarios. Si hay relación, es que yo te doy la cobertura, yo te gobierno, yo te anexo, si tú me das los diezmos y las ofrendas. Y cuando yo vaya allá, tú me apoyas en la campaña. El espíritu de Lais. Lo que es fortaleza se convierte en debilidad. Lo que es prosperidad se convierte en pobreza. En Proverbios 11:26 dice, no lo tienen que buscar, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Los que confían en las riquezas caerán, en la prosperidad. Pero en la prosperidad sin un buen gobierno, en la prosperidad que no tiene relación, en la prosperidad que cree que no necesita a nadie, en la prosperidad que se aísla de los demás, en la prosperidad donde hay prepotencia, en la prosperidad donde no se entiende que todo lo que da Dios es para administrarlos a favor de su pueblo. Si de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Todos los dones de Dios y los ministerios son para edificación del cuerpo de Cristo, no para engrandecer a nadie. La gracia nos honra. La gracia nos bendice, pero la gracia no fue dada para destacar a nadie. La gracia fue dada para cumplir un propósito, para gloria de Dios y beneficio de los demás. Nosotros somos un continente, no somos islas, somos un cuerpo, no un organismo. No, somos un organismo, no una organización. ¿Qué pasó con Lais? Miren cómo dijeron los de Dan, el versículo 10. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado, a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que hay en la tierra. Pero dice el 27, y ellos llegan, dice, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais.
al pueblo tranquilo, confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. ¿Por qué fueron conquistados con tanta facilidad? Llegar allí era no pelear. Es un dicho muy común: en la unidad está la fuerza. Hermanos, el orgullo nos ciega. ¿Cuántos saben que el orgullo ciega? Cuando la Biblia habla de el necio en el Salmo, dice que el necio confía en sus riquezas y no en Jehová. Pero nosotros estamos como olivos verdes en la casa de Jehová. Yo no estoy hablando en contra de las riquezas, ni en contra de la prosperidad, ni en contra de la amplitud. Estoy hablando cuando esto se usa con prepotencia, con el espíritu de que yo no soy mejor que los demás, que yo no necesito a los demás, que yo me aíslo de los demás, porque yo confío que lo que yo tengo me es suficiente, que yo no necesito a nadie. La iglesia es el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Y todo lo que Dios nos dio, nos lo dio para nosotros edificarnos los unos a los otros. El orgullo mata, la humildad atrae la gracia de Dios, porque Dios da gracia a los humildes y a los altivos los mira de lejos. ¿Cómo tú ves a tus hermanos? ¿Por qué no te relacionas con los demás? Esto es un mensaje a nivel personal, a nivel congregacional y a nivel de iglesia en el mundo. Me ministra a mí como creyente, como miembro del cuerpo de Cristo. Me ministra como ministro en mi relación con los demás. ¿Por qué hay tanta debilidad en la iglesia? Porque estamos divididos. Somos un cuerpo desmembrado, donde los pedazos están por donde quiera. Así somos como iglesia en el mundo. Hay un afán por crecer, un afán por ser grande, pero no es para añadir a la iglesia lo que han de ser salvos o de engrandecer el nombre del Señor, sino competir. Porque soy grande, soy invitado, soy considerado, soy visto. Y ignoramos que todo lo que hemos recibido de Dios, lo hemos recibido para bendecir a los demás. Pero la tendencia es que cuando yo tengo algo que los demás no tienen, entonces yo lo voy a usar. Lo voy a usar para presumir, para humillar, o para hacerme el grande o el imprescindible. Esa es la tendencia del hombre. Y eso es carnal, no espiritual. Ese no es el espíritu de Cristo, no es el espíritu que el Señor dio a la iglesia. Hay un dicho que dice: divide y triunfarás. ¿Cómo hacen los depredadores en la selva? ¿Han visto un león? Cuando sale de cacería los leones, ¿cómo hacen? Ellos ven la manada ahí de cabras o de venados, como sea, y ellos se quedan ahí mirando, observando. Me imagino que andan buscando, porque tienen una vista para saber dónde está la debilidad.
hacen así, sí, así, miran así. Y miran. Y cuando ellos emprenden el ataque, especialmente cuando hay varios, generalmente la estrategia es aislar a uno. Y se meten en el medio así, corriendo, y entonces uno así, y ellos, y cuando ese va solo por ese, ya, es nuestro. Animales débiles, cuando están en manada y se ponen juntos, los leones no se atreven a entrar. ¿Lo han visto ustedes? Que se ponen así y los leones no se atreven, porque están en grupo. Pero cuando aíslan a alguien, ay, ese es nuestro ya. Así le pasa espiritualmente a todo aquel que se aísla. Eres una presa fácil para el enemigo. Los que no se relacionan con nadie, los que no tienen negocio con nadie. Yo voy a la iglesia, yo voy a adorar y yo me voy para mi casa. Por eso yo no estoy en chisme ni en nada. Es que de la casa al trabajo y de la casa al trabajo, a la iglesia al trabajo, yo no hablo con nadie. Cuando hay coinonía, yo me quedo en mi casa. Yo un asado lo puedo hacer en mi casa. Cuidado, mucho cuidado, porque ese es el espíritu del AIS. Entonces, cuando el diablo te ataca y hay problemas, entonces sí llama a la intercesión. Ay, hermanos, oren por mí que el diablo me está llevando. Podemos tener todos los dones del mundo, como esta ciudad. Espacio, riqueza, fortaleza. Eran ricos y prósperos aún sin gobierno. Imagínense ustedes cuántos recursos había que se podían dar el lujo de no tener dirección, de malgastar y todavía eran ricos. Y dijeron, así pasaremos la vida entera, nadie se mete con nosotros. Pero llegó un día. Pensaban que eran fuertes y eran bien débiles. Usted está aprendiendo la lección, está meditando. Medite usted. Piense, porque la confianza en nuestros recursos, en nuestros dones, en nuestras capacidades ungidas, podemos caer en la tentación de creer, yo no necesito a nadie. Los demás deben venir a mí, yo no tengo que ir a nadie. Hay muchos llaneros solitarios en el ministerio en el mundo que tienen su mundo aparte. Están como Basti, que mientras el rey tenía un banquete mostrando su gloria, ella estaba con otro banquete aparte, con los recursos del rey, los siervos del rey y todo lo del rey, pero sirviéndose a ella misma. Ese no es el espíritu de la iglesia. Es el espíritu del AIS, los leones, las piedras preciosas, que no necesitan a nadie. En un mensaje hace poco yo les hablé a ustedes del espíritu de Bernabé, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aunque yo hablé de eso, yo voy a hablar otra vez de Bernabé. Vengan conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, Hechos 13. Pero para que entendamos, leamos el capítulo 11, Hechos capítulo 11. ¿Lo tienen? ¿Lo están buscando? Muy bien. Miren el versículo 19. Hechos 11, 19 en adelante. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estoy leyendo en Hechos 11, 19, ahora el 20. Pero había entre ellos
unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé llegó a Antioquía a administrar un avivamiento. Cuando los apóstoles oyeron lo que estaba pasando en Antioquía, mandaron a Bernabé. Y cuando Bernabé llegó allí, dice que vio la gracia de Dios en aquella iglesia. Allí a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez. Allí había apóstoles, profetas, una iglesia rica, poderosa, avivada. Y cuando llegó Bernabé allí, hubiera llegado un ministro de hoy y dice, wow, qué bizcocho, qué torta me ha tocado. Aquí voy a hacer yo mi reino aparte. Era la primera iglesia gentil, así con ese empuje, con ese potencial. Dijeron, ya, aquí voy a hacer yo mi reino aparte. Pero era un hombre lleno del Espíritu Santo, un varón bueno y de fe, llamado hijo de consolación. Tenía el espíritu de reino. Y miren lo que dice el versículo que sigue. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ay, hermanos, escuchen ahora. Cuando él estaba allí en aquel avivamiento poderoso, estando allí, se acordó de Saulo. Saulo estaba en un destierro, porque después que Saulo tuvo la experiencia con el Señor en Damasco lo tiraron por el muro y salió corriendo hacia Tarso. Duró como 14, 15, 16, 17 años por allá. Y estaba en Tarso, en el ostracismo, formándose. Y Bernabé llega allí, y cuando llega allí, hace así, Saulo de Tarso. Y dice, vio la gracia de Dios que había en Antioquía y se acordó de la gracia y llamamiento de Saulo. Dice, lo voy a buscar y lo voy a traer acá. Dígame qué ministro hoy vaya a buscar un apóstol que sabía que él iba a ser sombra más tarde, porque él sabía que Saulo excedía en cuanto a palabra, en cuanto a unción. Dice, yo lo voy a traer aquí, ahorita me hace sombra y me eclipsa, y yo me vuelvo el hermanito Bernabé y él el gran apóstol. Pero así no piensa un hombre del Espíritu. Un hombre del Espíritu piensa en la obra de Dios. Y él dijo, un hombre como Saulo, con el don de Saulo acá, con la gracia de Dios que hay en ese apóstol, junto con la gracia, gracia sobre gracia, se convierte en una explosión de gracia. Ay, y no estaba equivocado, porque de allí salió la misión para las naciones. Y Dios bendijo ese espíritu. Amén. Amén. Pero ese no es el espíritu que hay hoy. Todo el mundo quiere tener su kiosco, su ventorrillo aparte, su pulpería, su bodeguita. Lucha por el ministerio. Después nos vemos a alguien crecer, ya lo queremos como los cangrejos. Ven para acá. ¿Han visto los cangrejos? Una vez alguien le dijo a un americano, oye, ustedes los americanos prosperan. ¿Qué pasa con nosotros los latinos que no prosperamos? Y el cangrejo dice, ustedes los latinos se parecen a los cangrejos. ¿Ha visto usted los cangrejos en un cubo, en un balde que quieren salir? Y están todos apretujados por salir ahí, y resbalan y se caen, resbalan y se caen. Y cuando uno logra llegar al borde, ya para tirarse los lados, venga para abajo, que todos somos iguales aquí.
Pues eso no solamente pasa entre los latinos, pasa en la iglesia de Cristo. Es una competencia que hay increíble. Envidia, celo, competencia. Nos sentimos amenazados cuando alguien Dios comienza a usarlo. En vez de decir, gloria a Dios, tenemos a alguien en el equipo que mete los goles. Gloria a Dios que va a usar este ungido. Amén. Amén. Porque el espíritu de la carne nos hace ver que el ministerio es un patrimonio personal. Es algo que Dios me dio para destacarme porque yo soy lo que soy. ¿Cuán equivocado tú estás? Dios te llamó con el cuerpo a hacer una obra para Él. Y tus dones son capacidades ungidas para llevar a cabo ese ministerio. Esto no es un negocio personal. Eso es algo para hacer un propósito. Amén. Amén. Pero yo sé que eso se va a olvidar en 3 horas cuando se termine el mensaje. Yo sé que se va a olvidar. Y te lo voy a recordar la semana que viene. Amén. 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 Dios nos ha revelado a nosotros la vida del reino. En la vida del reino nadie vive para sí. Nadie vive para sí. Dios me ha ministrado a mí una vez, ustedes saben, lo voy a repetir en este mensaje para que quede grabado. Una vez yo le dije al Señor, tú sabes que yo soy tu siervo. Y me interrumpió y me dijo, no, tú no eres mi siervo, yo soy tu siervo. Y yo le dije, Señor, eso no lo entiendo esto. Y me dice Dios, a ver, ¿qué tú haces por mí? Hazme la lista de las cosas que tú haces por mí. Ay, Señor, me dio vergüenza. Y después que yo como que pensé en 3 cosas que hago por Él, me dice, mira lo que yo hago por ti. El aire que tú respiras es por mí. Si yo te lo quito, tú dejas de ser. Yo te alimento, yo te cuido, yo te protejo. Yo tengo a Jesús intercediendo por ti, al Espíritu Santo llevándote a toda verdad, a los ángeles librándote del mal, a la iglesia cuidándote y orando por ti. Yo tengo todo el cielo movilizado por ti. Yo hago más por ti que tú por mí. Así que yo soy siervo tuyo, no tú siervo mío. Y yo entendí lo que me quiso decir. Y me dijo, ustedes piensan que yo soy un soberano, que estoy allá en un trono alto y sublime. Dijo, alábenme, 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 que yo soy lo que soy. No. El Salmo 104 dice que Dios sustenta toda la creación y que todos los seres vivientes dependen de Él. Y si Él le quita el alimento o el aliento, dejan de ser. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. 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 En el cielo nadie vive para sí. Un día Dios me dijo, ustedes que están asombrados con lo que Cristo hizo, que se humilló y se entregó por ustedes. Y es verdad que es grande. Pero Él dice, me dijo el Padre, eso lo ha hecho desde la eternidad. Eso es ley en el cielo. En el cielo es ley servir. Yo uso al Hijo para mi propósito. Yo doy testimonio de Él. Yo glorifico al Hijo. El Hijo me glorifica a mí. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. No viene a hablar de Él. Porque en el cielo todo el mundo se somete al propósito de Dios y sirven al propósito. No andaban buscando nadie a lo suyo. Hay uno allá que se puso a pensar en Él y lo bajaron. Porque quiso dañar el cielo y limpiaron el cielo. Porque todo lo que daña el propósito hay que sacarlo. Amén. Amén. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando un elemento extraño entra al cuerpo, una bacteria, ¿qué hace el cuerpo? Porque usted vomita, y tan incómodo que es vomitar, especialmente si no tiene nada en el estómago. ¡Ay, terrible! Por eso fue que Cristo resucitó. Porque los que iban al Seol eran todos pecadores. Y ahora entró un justo. Entró un limpio al infierno. Y el infierno dio al tercer día, ¡ay, me da náusea! Y lo tiró. Cristo resucitó porque el Seol no le pudo contener. Amén. 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 Amén.
Yo no sé qué va a hacer Dios en la iglesia. Yo sé que lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a haber el Espíritu de Cristo en la iglesia? ¿Cuántos mensajes escuchamos? Y somos como lais, seguros, ociosos, confiados en nosotros, sin relación con nadie. No tenemos muros porque creemos que yo soy la protección. ¿Recuerdan ustedes el pecado de David con Urías Eteo? Por ocultar un pecado. Después que le tomó su mujer y le embarazó. Urías Eteo era uno de los 30 valientes de David. Y si ustedes han leído las crónicas, saben que un valiente era incluido en los 30 cuando hacía grandes proezas. Ahí mencionan personas que hicieron proezas con la espada, con la jabalina. Y Urías estaba entre los 30. David estaba paseándose en el palacio, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. Cuando debía estar en el frente de batalla, estaba en la ociosidad. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que cuando era el tiempo de los reyes ir a la guerra, David estaba en el techo del palacio, en ociosidad, cuando tenía que estar al frente de batalla. Y vio a aquella mujer, la codició, la tomó, usó su autoridad y la tomó como mujer. Y luego quiso ocultar su pecado. Y traicionó a uno de los hombres más leales de su reino, a Urías, que ni aun emborrachándolo pudo convertirlo en desleal. Hombre que le dijo al rey borracho: ¿cómo voy yo a estar con mi mujer cuando mis hermanos están arriesgando sus vidas en el campo de batalla? Jamás haré yo tal cosa. ¡Qué lealtad! Y lo manda con una carta con la sentencia de muerte. Y él lleva, pensando que su rey era leal a él, lleva la carta, su sentencia en la mano, como un corderito. Llévala y se la da a Joab. Y Joab la lee. Y dice: cuando esta carta llegue a ti, toma a Urías Eteo y ponlo en el campo de batalla, en lo más recio de la batalla, y déjalo solo. ¡Qué terrible! ¡Qué iniquidad! Tómalo, ponlo en el frente, donde ustedes ven que la batalla, ¿han visto una batalla antigua cuando ven a todos los soldados enfrente y chocaban así con las espadas? Era la parte más peligrosa. Y dice, en el lugar más recio de la batalla, y déjalo solo. Hermanos, Urías era un tremendo guerrero, pero solo era un hombre muerto. Tú puedes ser un paladín, puedes ser un apóstol interplanetario, un profeta veneciano, puedes ser lo que tú seas, pero sin el cuerpo de Cristo eres un hombre muerto. Eres menos que nada. Déjalo solo y verá. Eso pasa cuando los depredadores aíslan a una víctima. ¿Dónde tú estás cuando los hermanos están en tentación? ¿Dónde estamos cuando están caídos? ¿Dónde están cuando están sufridos? ¿Dónde estamos? ¿En nuestros propios asuntos? ¿Peleando nuestras propias guerras para nuestros propios propósitos? Eso le pasó a Lais. Teniendo todo, se quedaron solos y fueron presas fáciles. Ese hermanito que tú menosprecias porque no sabe hablar, porque es un ignorante, según tú, porque es de la sierra, o es de que tal parte, porque eso lo clasificamos, este es de la sierra, ¿cómo que llama que la sierra, que es de la isla, que es de tal parte? Eso era lo que los hermanos eran antes. Ahora son los siervos de Dios. El cuerpo de Cristo, las ovejas del Señor. Y aunque tú no lo veas predicando y tú no lo veas sanando enfermos,
Pero ese hermanito quizás tiene el don de la intercesión y se pasa de madrugada orando por ti, y tú no sabes cuánto tú dependes de las oraciones de ese hermanito. Porque nadie es independiente en el cuerpo. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos? Pero eso todos lo sabemos. Este mensaje quizás es nuevo por el pasaje bíblico, pero todos sabemos esto, el asunto de lo difícil que es vivirlo, porque pueden más las pasiones desordenadas y los temores que hay en nosotros de que no nos vean, de que no nos nombren, que no nos consideren, que no nos inviten, que no nos nombren. Ay, cuando no aparece el nombre nuestro en la lista, ¿cómo nos ponemos? Ay, en vez de hablar tanto voy a orar. Mi hermano, mi hermana, yo oro al Dios eterno, al Padre del Señor Jesucristo, que te bendiga. Yo oro que el Espíritu de Cristo more en tu espíritu, que el Espíritu del reino, que es el Espíritu que no busca lo suyo, que no se quiere agradar a sí mismo, el Espíritu que comparte los dones que ha recibido y que entiende que los dones fueron dados para cumplir un propósito, y que la iglesia es un cuerpo, y que todos los dones deben ser usados para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo. Que Dios nos ilumine, que nos libre del espíritu de lies. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que la gracia de Dios fluya en tu vida, que haya una impartición gloriosa en este día a través de la palabra, que el espíritu de este mensaje penetre a tu corazón y esta palabra sea verdad en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.